interdepartamental 2 años, hice posgrado en neumología, diplomado en paliativo y en este momento soy profesor de posgrado de la Valle y de pregrado de la Javeriana. Yo soy el coordinador de medicina interna de la clínica Pabellón. O sea que yo estoy todas las mañanas en urgencias recibiendo los pacientes que al final sabían, los pacientes digamos. Entonces, realmente, cuando el doctor Hurtado me comentó la posibilidad de venir a compartir con ustedes, pues le agradezco más que todo la generosidad. Y la idea, repito, es de que más que yo venir a dictar cátedra, es que compartamos una serie de inquietudes. Este fin de semana que tuve turno en urgencias, todo el puente, tuve la opción de, me llegaron las guías, que tengo entendido que ustedes las hicieron. Sí o no, el cuidado paliativo. Sí, sí. ¿Cierto? Me parecieron maravillosos. Entonces la idea pues que no voy a hablar pues de lo que está en la guía. Vale la pena cuando hablamos de paliativos hablar de Sally Sanders. Sally Sanders tiene una historia que es, yo diría, sobrecogedora para todos los que estudiaron medicina por vocación. Ella fue primero enfermera. Siendo enfermera, conoció un paciente que se enamoró de él, tenía un cáncer terminal. Él fallece y de ahí le queda la inquietud porque con el paciente se dieron cuenta que en el hospital donde estaba internado no le dan la atención que necesitaba. Posteriormente ella hizo trabajo social y posteriormente estudió medicina. Ya como médica fundó la Fundación Saunders en el año 61 y en el año 67 creó el primer hospice en Londres, en el sur de Londres, donde la idea era recibir a esos pacientes terminales que ya no les hacían nada en el hospital. De todas maneras, antes de esto, el término hospice es un término como de hospedaje que venía de la época medieval, donde había casas donde llegaban la gente cansada, pero también llegaba la gente enferma. En esa época no había medicina como tal y llegaban allá a morirse y los acompañaban hasta morirse. No puedo imaginar cómo era la parte económica, cómo los atendían, de dónde se... Bueno, una cantidad de días no se explica, pero digamos, la doctora Sanders es la que es el icono moderno de lo que es el hospice. Este es un modelo de Berman que lo traigo porque me parece muy interesante, porque él plantea lo que es el síndrome de vulnerabilidad, donde a través de una serie de procesos que viene pues la parte genética, la parte biológica, la parte ambiental, va desarrollando una serie de enfermedades que llevan a la fragilidad, y la fragilidad es la que nos desemboca en todos los problemas pues, nutricionales, de pérdida de capacidad del paciente cognitivo, de pérdida de estado de ánimo, que nos va a llevar pues, al estado terminal del paciente. Y esta fragilidad puede depender de las condiciones previas del paciente o no depender de él. Precisamente la semana pasada estuvimos en urgencias, una paciente de 85 años, lúcida, instructora del SENA con 2 hijos muy acuciosos, uno médico y la otra trabajadora social. 2 años antes dijeron, vamos a darle un regalo a la mamá, vamos a llevarla a San Andrés, que es donde ella está más feliz. Llegan a San Andrés, apenas se baja del avión, se pierde, se queda con compromiso cognitivo. Eso fue pues todo una tragedia. En la habitación todo el tiempo, vuelven a Cali, apenas vuelve la señora bien, la manda a hacer un test neuropsicológico normal para la de ella, y un año después se cae, se fractura 2 vértebras, le tienen que hacer un manejo de bloqueo del dolor, y después de eso se acuesta en la cama y nunca más se vuelve a levantar. Está lúcida aparentemente y al año convulsiona y llega al servicio de urgencias. Es el tipo de pacientes que tenemos que manejar. Y traigo el caso porque miren que la señora perfectamente sana está aquí, pero después de que tiene
la caída con la fractura, empieza el periodo de fragilidad. Una vez empieza el periodo de fragilidad, los estudios nos dicen que solamente el 1% lo llega a superar. Entonces, por eso es muy importante que estemos ubicados respecto a fragilidad. Y hoy, si me dan el tiempo, voy a hablar mucho, insistir mucho en la fragilidad, porque repito, eso tiene que ver con el futuro del paciente. Entonces, en las trayectorias funcionales, tenemos que una persona puede estar bien y de repente acostarse y no levantarse, fallecer. Podríamos decir que es el ideal, ¿no? Que no te dieras cuenta. Sin embargo, la mayoría de las personas vamos a tener un proceso de fragilidad en el cual vamos a pasar por la discapacidad, disability, de una serie de órganos hasta tener al final la muerte. Entonces, este proceso, repito, de fragilidad nos lleva a la discapacidad. Este es un cuadro de la doctora Montaña Álvarez de México, que lo uso mucho con los estudiantes, porque nos da una idea muy clara de lo que es el envejecimiento normal, el envejecimiento patológico, y cuando tenemos una disminución de menos del 30% de la reserva funcional, empezamos a hablar de fragilidad. Cuando hay menos del 20%, estamos ya cerca a la muerte. Estas son las trayectorias funcionales del UNI, que lo vi en las guías, donde nos indica pues lo que es la muerte súbita. La muerte súbita puede ocurrir a cualquier momento. Un niño, un adolescente, el deportista de alto rendimiento en el partido de fútbol cayó muerto. El anciano puede tener una muerte súbita y eso lo debe saber la familia y tenemos que estárselo recordando. O en una enfermedad terminal, la trayectoria viene creciendo rápidamente progresiva, o en una falla orgánica crónica, una falla cardíaca, una falla renal. Esta curva especialmente es del EPOC, donde el paciente puede tener recaídas, inclusive necesitar intubación, respirador, y después mejorarse y quedarse aparentemente bien. Sin embargo, después de cada crisis, el paciente va a estar cada vez peor. Y estos estados, que generalmente están en los estados de cáncer o en los estados de enfermedades neurológicas, en la cual la fragilidad desciende lentamente y progresivamente. Este es un esquema modificado del esquema de la OMS en 2003, y que en la guía está el curso para cáncer, en el cual yo me he atrevido a modificarlo. Atrevido digo porque esto, si no lo pongo la referencia, no está en ninguna parte publicado, pero nos va a servir en algo que quiero compartir con ustedes, y es la visión de lo que pasa con el paciente del trayecto paliativo. Voy a utilizar el tablero porque lo que les voy a decir no me cabe en la gráfica. Cuando los médicos hacemos un manejo que podemos decir manejo preventivo que está en salud pública, vacunación, screening para cáncer, estamos haciendo manejo preventivo. El otro manejo es el manejo curativo. Manejo curativo, una infección urinaria, una neumonía, se da el tratamiento del paciente y queda bien. Y hay otro tipo de manejo que podemos llamar manejo controlativo. Ese manejo controlativo, esa palabra no existe, ¿no? Parezco yo ya venezolano o argentino inventándome palabras, pero nos sirve para ubicarnos a todo de estos pacientes que es una patología crónica pero que no la curamos. Aquí está hipertensión arterial, está diabetes mellitus, está dislipidemia, está artritis, está EPOC. ¿Y por qué lo señalo así? Porque estos pacientes están controlados para llegar a meta. Yo tengo pacientes de 94 años en mi consultorio que no reciben ningún medicamento, exámenes normales, signos vitales normales. Y tengo otros pacientes de 94 años con 6 medicamentos diferentes, con signos vitales normales y los exámenes normales. O sea que lo estamos controlando, lo estamos teniendo a metas, pero no los estamos curando. Y también me pasa el paciente que llega con 160, 110. Mira, ¿estás tomando la presión?
No, el doctor hace 2 meses me la quitó porque tenía ya bien la presión. Entonces, paciente, no lo curamos. Pacientes con colesteroles de 280. No, doctor me lo quitó porque ya estaba bien. No podemos suspender los pacientes cuando ya pasamos del manejo preventivo, de todo lo que es ejercicio, dieta, que estamos variando la parte genética, ¿cierto? La parte epigenética para evitar que se expresen los genes de la enfermedad. Una vez salimos de allí, el paciente tenemos que tratarlo para estarlo controlando, pero no lo estamos curando. Hasta ahí estamos, ¿ok? Bueno, pero llega un momento en que el paciente, la hipertensión se nos sale de las manos, que es una falla cardíaca. Paciente con falla cardíaca, fracción de eyección de menos del 30% de la sobrevida en menos de 5 años. O sea que puedes vivir menos que un paciente con cáncer inclusive. Paciente con diabetes mellitus hace una falla renal crónica, fracción de curación menos del 30%, ese paciente va a diálisis, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando ya de diálisis, de resincronizadores en pacientes con falla cardíaca, estamos hablando de un manejo ya paliativo. ¿Estamos? Entonces, ese manejo paliativo empieza aquí, paliativo, y ese manejo paliativo puede durar 10 años. Porque si partimos de la definición de la OMS dice, todo manejo después de que el paciente no tenga cura es manejo paliativo. O sea que lo que les quiero plantear es que tenemos, y en eso yo he conversado con muchas paliativistas, y unos se tiran hacia el lado del paciente terminal, y otros cuando tú le planteas, no es que paliativo terminal, no, paliativo tiene, mejor dicho, paliativo desde aquí, desde la consulta externa. O sea, hay una zona gris donde me parece importante que todos estén ubicados que existen, ¿no? Entonces, repito, un paliativo puede ser 10 años, digamos, a 6 meses. Después viene el paciente terminal, ¿sí? Este paciente terminal puede ir de 1 año a 6 meses. Generalmente, para efectos prácticos en Estados Unidos, para el manejo del SHOSPID, lo usan 6 meses, porque una vez definen que el paciente entra a SHOSPID, asumen que el paciente va a vivir 6 meses, ¿cierto? Entonces, pero no podemos descuidarnos. Es que miren, ejemplo de paciente terminal. Tengo un paciente con falla renal crónica terminal, a los 12 años dijo, no más diálisis, no hago más diálisis, firmó un documento, hizo un video, exoneró a mis médicos, a mis familiares, no quiero más diálisis. Lleva 1 año y está vivo. O sea, una vez se sale de la diálisis, ya es un paciente terminal, ¿sí? Una paciente que tuvimos en Imbanaco hace unos meses, una niña joven, 28 años, con un CA de cervix invasivo completamente, se ha dicho todos los radioterapia, todos los manejos, y hace un abdomen agudo. O sea, la paciente estaba en un manejo terminal, abdomen agudo, dice, yo no quiero cirugía, no quiero nada más, para la casa. Entonces, esa paciente entra a fin de vida, ¿cierto? Donde fin de vida, 2 semanas a 72 horas. Y el paciente agónico, que puede dar 48 a 72 horas. ¿Estamos todos ubicados? Miren, esto es muy importante, esto no está publicado. Pero ¿por qué se lo digo? Porque es que desafortunadamente me toca a mí en urgencias todos los días. El doctor le dice al paciente, aquí, no le vamos a hacer nada que ya se va a morir. Ya se va a morir. Pasa 1 día, 2 días, 3 días, el paciente llega y la familia, el doctor se equivocó. Y agarran a desfilar por todos los servicios de urgencias con el paciente. ¿Y qué ocurre? Que cuando este paciente llega a un servicio de urgencias, le hacen todo lo que hay que hacerse menos lo que hay que hacer. Con el servicio de urgencias, un médico joven dispuesto a hacerle todo, a este paciente no hay que hacerle todo. Tenemos que saber qué hacerle. Yo diría que está el que más hay que hacerle y el que menos sabemos qué hacerle. No sé si están ubicados en esto, si alguna, no me importa saltarme del tiempo, pero si algún comentario es que creo que es vital esto.
O si estamos todos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo y seguimos? Sí. Ok. Y ya cuando viene pues la muerte, el duelo está contemplado como una de las actividades del grupo de cuidado paliativo. Doctor Victoria, ¿qué marca el límite entre una etapa y otra? Es muy difícil. Es muy difícil y diría yo que no existe porque ahí es uno de los problemas, ¿ves? Cuando los médicos pensamos que sabemos todo, entonces nos tenemos que decir el límite es tal. Es muy difícil por lo que te digo, ¿ves? Porque cada paciente es diferente, si no todo sería mucho más sencillo. Pero lo que sí me parece muy importante es que todos los que manejamos pacientes en cualquier etapa estemos conscientes de estos periodos, ¿cierto? Porque el médico es el primero que se ubica a la familia. ¿Entiendes? Entonces, no te imaginas, solo me toca. El otro día un paciente ya para morir, no hace falta el médico, parece que ya se iba a morir con el paciente. Yo, pero mire, ¿cómo lo traes así? Porque una de dos, o no lo habían hecho nada, no, doctor, es que ya sabemos que está muy malo, pero el doctor recién dijo que había que traerlo. Pero sí, claro, firmamos de este informado lo que haya que hacer, dijo el paciente. Ok, listo, enfermera, en la revista, por favor, sí, desestimiento. Al otro día paso, está el señor solo. ¿Y dónde está? No, le estamos buscando una masa, está en rayos X. Me voy a rayos X, el radiólogo volvió a punchar, mira, que él está, no, es que lo mandaron a sacarle líquido y casi, no, mira, hija, no hagas nada, uy, gracias, me voy para allá. ¿Qué pasó? Pasó revista a otro doctor y no fue capaz de decir, no sé qué hacerle, no fue capaz de decir, no hay nada que hacerle, sino que le mando un escándalo. Entonces, más gasto para la institución, despiste para la familia, y eso es de todos los días, de todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que a la familia nosotros somos los primeros que los despistamos. El doctor que lo mandó allá a urgencias y los doctores que estamos en urgencias. O sea, ok. Doctor, de pronto un comentario. Claro, me imagino. Bueno, buenas tardes. Para quienes no nos hemos conocido, yo soy Elena Barrera, que estoy ahora trabajando como asesora científica de Hospital en Casa. Muchas gracias. Dos elementos aquí que quiero de una vez introducir, ya que vamos luego a discutir la guía. Y uno, hay un elemento clave y es que el seguimiento que usted le haga al paciente le debe ir dando la pauta. Por eso es muy importante que usted vaya monitorizando el curso clínico. Y otro elemento que lo vamos a revisar después es que es la razón por la cual ustedes encontraron en la guía múltiples scores y cada enfermedad tiene unas escalas. No hay la bola mágica, ojalá, pero no la tenemos. Pero sí hay herramientas para que el clínico use con el objeto de identificar en qué fase está y qué pronóstico puede estimar. Y en la medida en que use eso, se espera que sea un poco más preciso en la estimación. Si pasa un poco lo que dice el doctor, que el paciente sobrevivía más de 6 meses, nos hemos equivocado en la inclusión del paciente en paliativos, probablemente. Eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. Por eso, donde seguramente vamos a hablar un poquito más en la parte de la selección. Yo dejo allí, muchas gracias. No, mira, cualquier intervención bienvenida. Es una investigación que salió en un journal de 2011 donde se hizo una encuesta a propósito del temita que venimos hablando y resulta que la mayoría de los pacientes, un 70% en encuestas pues, confirmadas, prefieren la muerte a ir a urgencia, y les doy la razón. Esto es la visión pues de psicología, la psicóloga está ya acá, del paciente en fase terminal. No soy experto en el tema, pero sí, en esto que estamos hablando, cuando la doctora Saunders utiliza a San Cristóbal, es porque la imagen de él es el niño cruzando el río. Y donde, ¿qué hacemos o qué hacen los que hacen cuidado paliativo? Es sencillamente acompañar al paciente. La misión no es prolongarle la vida ni adelantarle la muerte, es acompañar al paciente para quitarle los síntomas, para que se sienta bien, para que la familia se sienta acompañada. Porque es que es lo que les digo, cuando esas familias que me toca a mí agarran a desfilar por todos los servicios de urgencias, te das cuenta que se sienten
sola, se siente desamparada, gente, los médicos han visto no tienen ni idea, y entonces van donde otros médicos que tienen menos idea de qué hacer, y entonces es una tragedia que me toca vivirla todos los días. Esto es sencillamente los enfoques que hace la OMS. Yo creo que de las cosas que tienen más definiciones, qué es el amor y qué es cuidado paliativo. Tú encuentras todas las definiciones que quieras. Esta es otra. Cuidado paliativo simplemente es un equipo multidisciplinario que tiene unos objetivos definidos, entre ellos pues lo que acabamos de decir, integrando los diferentes aspectos psicológicos espirituales y dar un apoyo a las familias para salir adelante. Digo familias porque generalmente el paciente en este estado está inconsciente o con un compromiso cognitivo importante, y entonces quien está allí es el familiar, que no siempre es el que debería estar, pero bueno, eso es otro tema complejo, pero que también lo podemos tratar. Y realmente entonces el objetivo de la medicina paliativa es el control de los síntomas para garantizar calidad de vida, repito, hasta el cansancio. No es prolongar la vida, no es curar la vida, ni tampoco acelerar la muerte. Entonces, tanto el médico como la enfermera tienen que tener una serie de habilidades, una serie de capacidades para entender, reconocer toda la situación, detectar los síntomas y todas las situaciones que involucran al paciente. Este es un artículo muy bueno, se los puedo facilitar para el interesado, donde plantean el problema, y lo traigo porque pues me pareció muy buena esta esquema, donde plantean que hay dos caminos a la muerte: el camino a la vida usual, en la cual el paciente pasa un estado de somnolencia, letárgica o obnubilación, y la vía difícil, que es el paciente que entra en confusión, que entra en alucinaciones, que entra en delirio, convulsiona y al final pues cae en coma en esta parte ya común. Entonces esta vida, esa trayectoria usual, que paradójicamente es la menos usual porque es menos del 10% de los pacientes que tienen esta trayectoria, la mayoría es la trayectoria difícil y es la que nos toca enfrentar a nosotros como médicos. En esta usual entonces lo principal es ese acompañamiento, donde diría yo que es lo más fácil, donde prácticamente cualquier persona con sentido común lo podría hacer, pero la otra trayectoria difícil es la complicada, porque el paciente está agitado, está frente a una serie de síntomas que generalmente entra en pánico la familia más que el mismo paciente. Entonces es más difícil manejar la familia que el mismo paciente, que tú como médico sabes qué tiene y qué le vas a hacer, pero al familiar que está descompensado no sabes qué hacer. Entonces este delirium terminal puede ser hiperactivo o hipoactivo. El hiperactivo es más difícil de manejar, y todos estos síntomas es lo que se llama el sonajero de la muerte, el paciente que entra en convulsión, en estridor, en estertores, y es lo que llama el periodo de refractariedad. Entonces los síntomas más frecuentes de refractariedad está primero que todo el delirio. Aquí tenemos diferentes trabajos donde hacen porcentajes de los síntomas: el delirio, la disnea, el dolor, el distrés psicológico y la náusea vómito. Fíjense que casi todos los primeros trabajos de paliativa orientados hacia el dolor, pero cuando ya vemos las diferentes series, vemos que el delirio es más frecuente y más difícil de manejar que el mismo dolor y la disnea. Entonces esto lo traigo, pero esto me parece interesante, y como aportarlo en el enfoque que tenemos que hacer en el grupo de paliativo. Entonces, cuando hay la refractariedad del síntoma, hay que replantearse si el síntoma es refractario, y hay estas tres preguntas. O sea, ¿hay otra cosa para hacerle al paciente? ¿Tiene otra patología que esté dando este problema? Las intervenciones que vamos a hacerle lo puedo manejar. En caso que las tres sean que no, entonces es la indicación de dar una sedación paliativa. Entonces partimos del síntoma refractario, la evaluación por el equipo, la sedación paliativa
y hay que hacer el diagnóstico con un consentimiento informado con estos elementos de que el paciente esté próximo a la muerte, si ya el paciente está consciente y cubrió sus necesidades, si la familia está de acuerdo y ya se entra a una sedación monitoreada. Hay que tener en cuenta pues los valores, los principios, que creo que todos los tenemos muy claros, y tener en cuenta que para hacer eso hay que tener varios factores que están allí expresados. Entonces hay que definir si ese lugar de sedación es en el hospital, en el domicilio, domicilio o en el hospital. Este es el esquema de sedación. Es una sedación que hace un especialista, no lo hacemos nosotros, porque es por vía endovenosa. Este es el esquema de la referencia de los diferentes protocolos que hay para esto. Y algo muy importante, que lo hablamos muy por encima en alguna de las reuniones que tuvimos, y es el concepto de eutanasia. Hay un grupo de paliativistas, sobre todo del lado de la cortina de hierro, que implican en la paliatividad la eutanasia, ¿no? Digamos así que para nosotros es claro que paliativo no es eutanasia, ¿ok? Aquí este esquema nos lo aclara. Cuando hacemos una sedación paliativa buscamos aliviar el sufrimiento en un proceso en el cual la dosis del fármaco se ajusta a bajar el dolor del paciente y el resultado de alivio del sufrimiento, mientras que en la eutanasia la intencionalidad es provocar la muerte. El proceso es que la dosis del fármaco va a aniquilar el paciente y el éxito del proceso es la muerte del paciente. ¿Está clara la diferencia? Entonces, hoy en día, la gente logre que le hagan eutanasia, tiene que ir a la IPS, de la EPS. La IPS tiene que estar ahí un comité conformado por el abogado de la entidad, por el psicólogo o el psiquiatra de la entidad y por el presidente del comité de ética. A ellos, el médico del paciente, ellos nunca ven el paciente, les presenta el caso, el comité tiene la opción de llamar a un par para definir, y si lo aprueban, ya generalmente un anestesiólogo actúa y hace la eutanasia. Pero la condición de la eutanasia es que el paciente tiene que estar consciente. O sea, un paciente en cuidado intensivo jamás va a tener eutanasia. ¿Está claro el concepto? Ok. Estos son los neurolépticos que manejamos. Lorazepam, si el paciente está consciente. Si no está consciente, midazolam por vía subcutánea o haloperidol. Clorpromacina, clorpromacina es de uso endovenoso, no subcutáneo, porque produce necrosis. Y ya nos hablaron del tema, pero no quería perderme la oportunidad de decirles que el deber ser del paliativista es usar la vía subcutánea, porque para empezar, para una vía periférica o central tiene que ser un experto, y periférica más. Yo admiro a las enfermeras, pues pacientes hematizados, le cogen la vena. Entonces usted en la casa se vuelve un lío para coger una vena. Usted tiene que actuar todo manejo subcutáneo, ¿okay? Usado, podemos pasar rápido, pero sí solamente precisar cuáles no usar: diazepam, clorpromacina, el metamizol, los antibióticos. Solamente la aceptación a la que se ha usado en trabajo de investigación, de todas maneras, ni en Europa ni en Estados Unidos está aprobada, porque en el 20% produce necrosis en la zona de la inserción. Entonces, cuando ya, es que volvemos a ubicarnos en el cuadrito, ¿no? Si tú estás hablando ya de antibióticos, ya no es ese paciente terminal. ¿Ok? ¿Estamos? Qué bueno. Entonces, ¿cuál es la misión? Cuidar al cuidador. Mi experiencia, la mayoría de los cuidadores terminan queriendo más al paciente que a la familia. Entonces, esa persona yo digo que hay que tratarla con dignidad y con respeto y tenerla muy en cuenta. Y repito, el deber ser el control de síntomas, tener las decisiones claras
respetar las opiniones del paciente y de las familias, preparar todo el proceso, liberar al paciente de responsabilidades si está consciente, y bueno, todo esto tiene que ser parte pues de un equipo. Este es un paciente con un CA de laringe terminal, un gran fumador, y toda la familia está allí con él, toda la familia está con él, y afortunadamente están entendiendo que es el final de la vida de él. En nuestros medios, desafortunadamente, la muerte es lo peor que puede pasar, no es una tragedia, y que yo no he podido entender. Yo me eduqué en colegios jesuitas, pero no puedo entender por qué los católicos son los más paniqueados cuando se van a morir. Si resulta que toda la vida te han dado todos los elementos, los santos óleos, te van a dar la extrema unción, el tiquete pues para ir donde papá Dios, y está el mundo paniqueado. Los ateos están más tranquilos, ¿sí? No entiendo, no lo puedo entender. Si te preparan toda la vida para esto. Entonces la idea es tener una vida digna, que haya una muerte digna y todo con calidad de vida. Volvemos al esquema y quiero que tengan muy en cuenta esto, y es el estado cognitivo del paciente. Parte de la misión de nosotros es que el paciente esté consciente desde aquí, desde que lo cogemos, de qué es lo que se le espera, para que él mismo decida si le van a poner una sonda o no le van a poner una sonda, si quiere que lo reanimen o no lo reanimen. Porque es que el problema es que, repito, te lo digo todos los días, el paciente de cáncer no le van a hacer nada más, entonces dice el oncólogo, póngale una sonda y se lo pueden llevar. A mí me pusieron una sonda por un cálculo, como todos los médicos nos complicamos, litiasis, abdomen agudo adinámico, 5 días con una sonda. No me dolía, pero me provocaba tirarme por la ventana porque uno está empalado, por una sonda, está empalado. Entonces resulta que estos pacientes que están ya al final de la vida, les ponen una sonda, ya se sabe que con sonda sin sonda no debe ir más de 6 meses, y lo mandan al ancianato y no lo vuelven a ver hasta que muere. Esa es la realidad. No, ustedes sabían que cuando un paciente no se le hace quimio ni radio, ni ya está el que, si usted le da alimento, el que lo coge es el cáncer. El cáncer le crece con el alimento. Yo eso es lo que le digo a la familia de la paciente, y como que reaccionan. Y en el último congreso de oncología hice una presentación con los oncólogos, les pregunté, no, cálmate, es que les decimos eso para que la familia vayan tranquilas. ¿Cómo así? No le dedican una hora a sentarse con la familia a explicarles que con una sonda el paciente va a sufrir. No, póngale la sonda y entonces se van tranquilos todos, ¿no? Es la realidad. Hay grupos de oncología que están en este momento trabajando en bloquear la angiogénesis. O sea, si usted tiene un cáncer de una lenteja y no le llega sangre, no va a crecer. Si logran cortar la vascularización, el cáncer no va a crecer. Entonces, repito, estos pacientes que encima de todo les ponen una sonda, los que peor suerte tienen una sonda vesical también, y ya toda la familia feliz, quedan tranquilos. Pero es que miren, es que algo psicológico, le ponen la sonda, lo mandan al ancianato y ya no lo vuelven a ver, no van a visitarlo, o van a visitarlo cada mes. Entonces viene el concepto de las voluntades anticipadas, que es, repito, lo que el paciente, yo estoy seguro que cualquiera de ustedes les preguntan qué quieren que haga, y ustedes van a decir a conciencia qué quieren, pero lo peor es quedar en manos de alguien de la familia que nunca estuvo con el paciente, pero quiere hacer todo para demostrar que están muy preocupados, y entonces en una reunión en el ministerio con la abogada del ministerio, joven, pero una fiera obviamente, que nos decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que los médicos, si el médico es el que decide las conductas médicas? Si un paciente se intuba o se va a la UCI, es decisión del médico. Estamos en un momento en que no le dice al paciente, no, que lo intube, no, que...
El otro día una señora, 94 años, cuarto ACV, ya ni se movía. Y me pasa el celular la nieta médica ginecóloga de Estados Unidos, que la intubáramos y la pusiéramos en un respirador mientras ella llegara a Estados Unidos. No me acuerdo qué le dije, respetar a la abuela, por favor, respetar a la abuela. Hay que ver la conversación. O sea, es decir, viene la demanda, está el aspecto jurídico, pero los médicos tenemos que defender al paciente, defenderlo. En Estados Unidos está más avanzado y está lo que son el POLS, que es un documento legal pues para que el paciente defina qué tipo de cuidado quiere, y está el DNR, donde el paciente, inclusive hay varios artículos pues sobre criticando el tema, porque hay pacientes que dicen no, que me hagan en reanimación pulmonar, pero que no me den electrochoques, pues que hagan una desfibrilación. Entonces hay pacientes que han mejorado y han quedado mal por lo uno, por lo otro, o sea, eso tiene discusión, pero realmente eso está por verse. Estos son los formularios, pueden bajar de internet. Yo he tenido en este año 2 pacientes que me han llegado con el formulario, no muy bueno, pero en nuestro medio esto no es legal todavía, pero pues lo traigo para que sepan que existe y que ya algunos pacientes lo bajan de internet y lo llenan. Y repito, todo esto está en este momento en normatización por la American Heart y la American College of Cardiology. Bueno, muy bien, esto era la primera charla.